Bien, primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. El equipo de investigación es un poquito más amplio de lo que siento que carga, digamos. Habitualmente somos los tres los que exponemos por razones de tiempo, pero en esta oportunidad en el proyecto también participó Blanca Hernández, Paula Alcatruz y Bárbara de Teriel. En el caso de Blanca y Bárbara son de pedagogía media en lenguaje, y en el caso de Paula es de pedagogía media. Bueno, mi nombre es David Pérez, de Pedagogía Media en Historia, Alejandro Ochoa, mi colega de Pedagogía Media en Lenguaje, y Víctor Rocha, de Pedagogía Media en Historia. Básicamente el proyecto lleva el nombre, ¿no es cierto?, de interdisciplina reflexiva y colaborativa en la formación inicial de aspirantes a docentes del programa de Pedagogía Media, y esto se enmarca dentro de los impactos que hablaba Carla al inicio, que tiene que ver fundamentalmente en los procesos formativos, en donde dos disciplinas, en este caso lenguaje e historia, que forman parte del mismo programa, se aunan esfuerzos para poder impactar en el proceso formativo de los futuros profesores, ¿no es cierto?, que formamos en la carrera. Y también, ¿no es cierto?, también con miras a cómo a partir de esta experiencia pudiéramos orientar o reorientar un plan de mejora al interior del programa. La relevancia de la investigación está dada fundamentalmente por los cuatro elementos que están ahí a la vista. Respecto al primero, ¿no es cierto?, mencionar que para nadie de ustedes, y David, menos no para se nosotros, que ven, está pegado en la portada. está pegado en la portada. Ahí Ahora avanza, sí, sí, claro, lo ahora que pasa es que avanzó mucho. cuando lo pongo en modo presentación, ahí iba, y ahora llegué acá. ¿Se ve fundamentación y relevancia? Todavía no. Parece que tienes que invertir el orden de presentación de las pantallas. Estás en el marco teórico. Ya. Lo que pasa es que se pega cuando uno lo comparte. Hay que dejarlo en modo no. Ahora se ve la portada, ¿cierto? Ahí sí. Ahí se ve la portada. Voy a dejarlo en modo presentación desde ahí, a ver, y voy a comenzar a avanzar. ¿Se avanza? Nada, ya, lo voy a presentar así nomás entonces. Ahora, ¿estoy en fundamentación y relevancia? Ya, lo vamos a dejar así nomás entonces, porque si no, de la otra forma se pega. Como les comentaba, desde el punto de vista de la fundamentación y relevancia, esta está dada fundamentalmente por los cuatro elementos que ahí se presentan. Respecto al primero, indicar, ¿no es cierto?, que para nadie de nosotros es un secreto que en educación venimos hace bastante rato con reformas educativas que básicamente, ¿no es cierto?, puntualizan o se orientan en términos muy globales a trabajar más que en contenido, en trabajar en habilidades. Y eso evidentemente, ¿no es cierto?, se orienta fundamentalmente a lo que más adelante vamos a ver cuando veamos el marco teórico, al desarrollo de un aprendizaje más profundo y por tanto más complejo. Como carrera teníamos una experiencia en el año 2020, hoy con una publicación en 2021 de una experiencia en duplas. En aquella oportunidad enviamos a centros de práctica de estudiantes a realizar una codocencia en la asignatura de práctica. El trabajo que estamos presentando ahora es en la asignatura de seminario de título. Y por tanto teníamos ya una experiencia acumulada de qué significaba ser voz en el aula, qué es lo que implicaba trabajar con un otro en pedagogía, en todo lo que implica, digamos, la preparación de la clase, la implementación de la misma, la reflexión posterior a la clase. Por tanto, hay una experiencia en la práctica. Lo que queríamos hacer ahora era profundizarlo a nivel de seminario de investigación, y para los que no conocen, digamos, la estructura curricular de la carrera, seminario es el símil a la tesis. Por tanto, hacerlos investigar también en estos procesos, en conjunto. Y desde otro punto de vista igual, el proyecto igual se fundamenta y es importante para nosotros, porque según los criterios CNA, es importante que cada programa de estudio tenga un sello formativo. Y desde ese punto de vista, como ambas carreras forman parte de un mismo programa de pedagogía media, creíamos que, y creemos, sostenemos todavía, que la interdisciplina es el sello, digamos. O sea, no tendríamos por qué no asumir otro sello que no fuera ese, asumiendo que en un solo paraguas convergen dos saberes importantes, que sería historia y sería lenguaje. Y por último, ustedes revisan la planificación estratégica de la universidad 2022-2026, ¿no es cierto?, dentro de los esfuerzos
orientadores de la planificación de la universidad, justamente la interdisciplina aparece como un elemento relevante a considerar en el proceso formativo. Desde ese punto de vista, el proyecto Silvana en torno a estos tres elementos, queremos trabajar nuevamente hicimos trabajar el año 2023 a estudiantes de pedagogía, lenguaje e historia en dupla pedagógica o en pareja pedagógica, ¿no es cierto?, en la asignatura de seminario de investigación, fundamentalmente, a través de, siguiendo una metodología que es propia de la pedagogía, que es la investigación-acción, y, ¿no es cierto?, esto igual los vincula con los centros de práctica, puesto que en ese espacio escolar se realizaron estas investigaciones. Desde el punto de vista teórico, discutimos bastante como grupo en torno a qué enfoque interdisciplinario íbamos a asumir. Si miramos la lámina, la columna de la interdisciplina, de lo más antiguo a lo más reciente, podríamos decir, ¿no es cierto?, que la interdisciplina se orienta al desarrollo de habilidades complejas, lo decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Y eso lo dijo ya Delors en el año 96, y también lo reafirma, ¿no es cierto?, Beley en el trabajo del año 2020. Habilidades complejas, cognitivas complejas como pensamiento crítico, creatividad, ¿no es cierto?, trabajo con otros, la comunicación, la colaboración, liderazgo, entre otros. Desde el punto de vista teórico también, ¿no es cierto?, revisamos el trabajo de Errázuriz y Soto, donde básicamente entiende que la interdisciplina es un esfuerzo sincrónico entre dos o más saberes para llegar a un resultado en común, un resultado distinto, que logre solucionar una problemática. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, entendemos nosotros y conseguimos este trabajo interdisciplinar en nosotros como profesores, como equipo, así como también en las duplas que se conformaron, como una comunidad de aprendizaje, como una comunidad de comunicación en la cual debían haber las sinergias necesarias en torno a un problema para poder arribar a una solución novedosa con el aporte de ambas disciplinas. Y desde ese punto de vista, nosotros entendemos que la interdisciplina, el decir de Sangüesa, Díaz y Espinosa, 2022, ¿no es cierto?, es aquel espacio en el cual, ¿no es cierto?, ambas disciplinas colaboran en un proceso de coenseñanza a fin de fomentar, digamos, tanto el desarrollo profesional como la calidad del producto que se entrega. Desde el punto de vista reflexivo, ya lo ha dicho la teoría y lo dijo el trabajo de Concha, Hernández y del Río, entre otros, del año 2013, que la reflexión se desarrolla fundamentalmente a partir de la escritura. Y por tanto, como estamos trabajando en instancias de seminario de título, esta asignatura obliga a los estudiantes a entregar reportes periódicos, escritos, de sus avances y de su estado. Y por tanto, en ese proceso incorporamos también que en esos avances ellos fueran reflexionando en torno al proceso de implementación de su seminario de título, que dígase de paso implicaba, como lo decíamos delante, con la metodología de investigación-acción, aplicar el producto que habían diseñado desde el punto de vista teórico. Tanto ahí revisamos, ¿no es cierto?, a partir de el dispositivo reflexivo de las 5R, donde los estudiantes en su planificación y en su ejecución lo que hacían era, en duplas, era reportar, responder, relacionar, razonar y reconstruir las problemáticas que habían tenido o las facilidades o dificultades que habían tenido en el proceso de planificación y de ejecución de la misma. Entonces, todo eso se escribía y profundizaba, ¿no es cierto?, discutía y profundizaba mucho más, ¿no es cierto?, el carácter reflexivo de la experiencia. Y desde el punto de vista colaborativo, el proyecto, ¿no es cierto?, básicamente se adhiere a lo que ya el Mineduc dice en sus planes de estudio, específicamente en la cápita de aprendizaje profundo, donde siguiendo los trabajos de Bahián y Calvo, ¿no es cierto?, plantea que de una u otra forma, o propone que de una u otra forma, el currículum debe implementarse, debe articularse a partir de un trabajo en codocencia o un trabajo interdisciplinar. Eso desde el punto de vista teórico. Gracias, David. Yo voy a presentar los objetivos. Uno de los primeros objetivos que nos propusimos a partir de lo anterior era pensarnos nosotros como una comunidad de aprendizaje, es decir, profesores y profesoras tanto del programa de lenguaje como del programa de historia, y porque somos el mismo programa, y poder hacer este ejercicio. Y desde ahí implementar este enfoque interdisciplinario, considerando estos elementos que fueron o nacieron desde la reflexión, como dice David, dentro de esta comunidad que éramos nosotros, que era tanto de carácter reflexivo como colaborativo. Y así, de esta manera, darle un enfoque también a la carrera y darle también un sello que responda también a todas las políticas públicas. Acuérdense que la educación está muy mediada por las políticas públicas, tenemos que responder a esas políticas públicas. Y a partir de eso, entonces, construir un enfoque formativo, un sello formativo, ¿cierto?, que permita no solamente
dar cuenta que formamos docentes y profesoras y profesores de media, tanto en lenguaje como en historia, sino que tener un punto cierto en común, en tanto responden a la misma realidad educativa. ¿Sí? Esos fueron estos dos principales objetivos que nos propusimos. ¿Sí? Y después de eso pasamos, David, y a partir de esos objetivos identificamos algunas preguntas orientadoras que tienen que ver con el ejercicio reflexivo para ir orientando este proceso de investigación. Y primero, preguntarnos nosotros como formadores de formadores. Esa es nuestra calidad en este proceso de formación, ¿cierto? Si teníamos una visión compartida de lo que era el aprendizaje interdisciplinar y este reflexivo cooperativo, y eso significó también desde cada uno de nosotros y cada una de nosotras levantar esas categorías propias que tenemos y cómo esas marcan también nuestro propio ejercicio docente, ¿cierto? Posteriormente, preguntarnos sobre nuestra arquitectura de organización de la carrera y también de nuestras prácticas formadoras, ¿cierto? Es decir, en qué cursos, cómo se articula, y si eso se articula en qué tipo de niveles de articulación se realiza. Y finalmente, la idea es alinear o generar entonces una visión común y una visión más sistemática. Y posteriormente las dos segundas preguntas tienen que ver con cómo significa o si es posible, ¿cierto?, la formación docente desde esta perspectiva curricular interdisciplinaria. Entonces nos preguntamos los momentos, las instancias. En este caso, específicamente, se había hecho en el marco de la práctica y ahora en el marco del seminario. Considerando además que curricularmente a nivel de la política educativa, en el marco de la pandemia se trabajó de manera en codocencia o de manera articulada. Entonces también era una demanda propia del sistema educativo donde nuestros estudiantes van a incorporarse como docentes. Y finalmente, si es posible poner en acción estos saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos de manera interdisciplinaria, es decir, cómo movilizamos y que el estudiante de lenguaje o de historia no se quede solamente desde la formación, desde su ámbito disciplinario, sino que entienda que puede dialogar con otros y también desde ahí vincular estos conocimientos que le entregamos en su formación. Y finalmente, nos preguntamos, a partir de esas preguntas, esas 4 preguntas, definimos la metodología, ¿cierto? Que en este caso trabajamos con la Corte 2023-2024, que en el caso del, 23, que en el caso del lenguaje fueron 24 estudiantes y en el caso de historia 31, y que participaron específicamente en el seminario que tiene esta lógica de investigación-acción, ¿cierto? Fundamentalmente tomando un diseño cualitativo. Bueno, ahí David les adelantaba un poco los dispositivos con los que levantamos esa información. Posteriormente, nosotros como comunidad de aprendizaje, nosotros como docentes o formadores de formadores, nos capacitamos en interdisciplina y finalmente hicimos todo este proceso de discusión más ajustes al programa, en este caso de seminario, y específicamente a tareas que tributaran a este proceso interdisciplinario que iban a llevar los estudiantes, considerando además que estaban en los mismos centros de prácticas. ¿Sí? En este caso nos formamos 5 profesores y profesoras de historia y 5 profesores de lenguaje. Y finalmente trabajamos con análisis de estos productos interdisciplinarios que estaban en el marco del seminario, ¿cierto? Y que tenían que ver con los procesos reflexivos de cómo la pareja, en este caso el estudiante de historia o la estudiante de historia, con el de lenguaje generaban, ¿cierto?, este proceso de elaboración de una propuesta de intervención, la lógica de investigación-acción, y finalmente iban con distintos dispositivos en distintos momentos del seminario, donde íbamos levantando, ¿cierto?, este tipo de información. Todo ello basado en consentimientos, porque aquí no solamente trabajamos con nuestros estudiantes en la universidad, sino que también con los estudiantes de los centros de práctica, que son muchas veces, bueno, son niños y adolescentes con los que trabajamos. Bueno, en relación a los resultados, nosotros como equipo miramos en la malla curricular cómo instalar la interdisciplina y consideramos que debe ser un proceso gradual, considerando habilidades básicas para ir avanzando en elementos más integradores. Respecto de la implementación, hubo particularmente la decisión de trabajar interdisciplinariamente, como les mencionó, en seminario de titulación. De esa manera, entonces, era un segundo semestre, que era el semestre final de la carrera,
en la cual ya había un conocimiento disciplinario y didáctico que permitía la conexión entre disciplinas. Y en ese sentido, también el trabajo interdisciplinario tuvo un foco en la evaluación. Entonces, dentro de la formación que los formadores tuvimos, un tema o una dimensión bien importante fue la construcción de indicadores de evaluación interdisciplinarios, que de alguna manera permitían esta metodología de aula no de aula invertida, sino que de planificación invertida, en relación a que, sabiendo a la que nosotros queríamos llegar, íbamos a considerar o a definir el proceso de formación que llevara finalmente a lo interdisciplinario. Y respecto de las metodologías, fundamentalmente trabajamos con, en la escuela, los estudiantes que se estaban formando para ser profesores trabajaron fundamentalmente en aprendizaje basado en proyectos. Vale decir, fueron los estudiantes de los colegios, los estudiantes secundarios, quienes fueron invitados a participar en estos proyectos de ABP, conducidos en codocencia por los estudiantes de Historia y de Lenguaje. Y en ese sentido, la capacitación docente de los formadores, es decir, de nosotros, fue crucial. Particularmente en mi caso, yo valoro esta construcción de indicadores interdisciplinarios, y posteriormente conocer el currículum de la disciplina que no conocemos tanto, que en nuestra formación no lo es tanto. Entonces también fue interesante revisitar el currículum de la otra asignatura para este proceso. Siguientes resultados, por favor, David. Bueno, como resultados específicos en relación a las preguntas orientadoras, nosotros tuvimos esta experiencia o aproximación teórica evaluativa compartida y esta experiencia piloto con este curso de capacitación que tuvimos en el cual la tarea final fue la construcción de estos indicadores. En segundo lugar, la alineación de nuestras prácticas formadoras fue posible a través del rediseño del curso seminario de investigación, dictado en codocencia por dos docentes del programa, uno de historia, David, y otro de lenguaje, en este caso yo, y también con un segundo nivel de participación de los demás docentes de seminario, de lenguaje e historia. Pensamos que es posible incorporar una perspectiva curricular interdisciplinaria en nuestro programa, que cuenta con 2 menciones, historia y lenguaje. Para ello, entonces, resultó significativo el desarrollo de un trabajo docente compartido y para la generación de un diálogo pedagógico interdisciplinario, centrado en una propuesta de mejora e intervención de los aprendizajes de los estudiantes secundarios desde la interdisciplina, desde el aprendizaje basado en proyectos. Y en relación a la construcción de relaciones interdisciplinares, ¿es posible en la formación docente ofrecida? En este ámbito, entre las relaciones personales de cooperación reflexiva fueron más difíciles de potenciar, lo cual se puede explicar, por un lado, por la dificultad misma de generar acuerdos de personas adultas que están trabajando su seminario, y también respecto de cómo definir los roles asociados a los objetivos y a los momentos de implementación propuestos. Entonces, en ese sentido, mirando los dispositivos de la metodología implementada, nos damos cuenta de que nuestros estudiantes, donde manifestaron tener un mayor ruido, un mayor desajuste o desacople, estuvo vinculado a cómo generar esta esta codocencia de manera efectiva. Y ahí tenemos entonces una reflexión que hacer. Finalmente, respecto de la difusión de este proyecto, está el Comité Curricular de la Facultad, el Consejo de Facultad también. Este proyecto es el Fondo de Investigación en Docencia. Y en lo que estamos particularmente trabajando ahora es el envío del artículo a una revista indexada. En eso estamos trabajando. Ya habría un primer borrador y la idea es avanzar este semestre en finalmente terminar de redactar ese artículo. Y obviamente mirando las indexaciones más adecuadas. Eso. Muchas gracias.